Eh, una buena noticia para todos, y es que ya este grupo, esta cuenta de Zoom que estamos utilizando el día de hoy, es una cuenta propia nuestra que estamos estrenando el día de hoy. Estamos estrenando una nueva cuenta de Zoom bajo nuestra propia iniciativa. La otra cuenta de Zoom que teníamos era una cuenta que con mucho cariño y mucho respeto, nuestro querido amigo y hermano Obed Sánchez de San Francisco de Macorís nos la proporcionó de manera gratuita, pero ya eso llegó a su fin y nos vimos en la necesidad de tener que abrir una nueva cuenta de Zoom para estas clases que son gratuitas para el beneficio de cada uno de nosotros. En vista de que están entrando diferentes personas, vamos a iniciar. Bien, el tema que decidimos iniciar con ustedes es el tema de la Torá en el Nuevo Testamento. O sea, si hay, la palabra Torá, ¿qué significa? Brevemente, no sin profundizar tanto, ¿qué significa Torá? Instrucción. 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 Entonces, como ha surgido un pensamiento un poquito fuera de lo común en diferentes ámbitos religiosos, no necesariamente bíblicos, patrones establecidos, culturas místicas acerca de la Biblia, de la Torah, surge como un pensamiento que ha ocurrido de una manera empírica, que se ha desarrollado alrededor de la tradición que la gente ha venido arrastrando, como que aparece un judío en el siglo I llamado Jesús de Nazaret, y como que este sabio, este maestro de Torah, está enseñando algo diferente a lo que, a lo que ya las escrituras vienen a mostrarnos. ¿Entienden la idea? Entonces, yo necesito compartir con ustedes algunas cosas que resultan muy interesantes para que nosotros nos demos profe. cuenta. Para Daisy que debe silenciar el micrófono, que se escucha mucho ruido. ¿Con quién? Daisy. Que Daisy. Por favor. Sí, sería bueno que cierren los micrófonos, por favor, los que tengan el micrófono abierto. Sí, sería bueno que lo cierren, por favor. Sí. Veo que, ok, aparecen personas que... Maestro, prende el micrófono. Bien, ustedes saben que esta es una clase abierta que el Centro de Estudio de Torá, Casa de Gilel, ha proporcionado para que nosotros tengamos una forma, vamos a decir, abierta. Esta es una clase abierta para que la mayoría de las personas tengan una idea de cómo nosotros vamos a funcionar aquí, en Santo Domingo. Me encuentro en Santiago, por eso no dije aquí. Bien, entonces ha surgido un pensamiento en el que parece indicar como que hay una desconexión. ¿Qué es lo que se enseña en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que se enseña en la Biblia hebrea? Y entonces nosotros vamos de alguna manera a opacar un poco ese tradicionalismo, que muchas veces no tiene ni siquiera sentido lo que se dice. ¿Entienden? Y para eso me voy a dirigir de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del personaje Moisés en las escrituras, la gente debería de entender lo siguiente. El personaje de Moisés aparece
aparece en el Nuevo Testamento, aparece la figura de Moisés, aparece en 81 ocasiones. Señores, si el personaje de Moisés o el nombre de Moisés apareciera en el Nuevo Testamento por lo menos 3 o 4 veces, ¿qué estaría indicando? Que no es relevante, que no es relevante o que no tendría tanto sentido. Pero en 27 libros o entre evangelios y cartas que hay en el Nuevo Testamento, la palabra Moisés aparece en 80 ocasiones. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? ¿Será que resulta interesante o resulta irrelevante? ¿De qué lado nosotros podríamos volcar eso? ¿Mm? ¿Cómo lo podríamos evaluar, por ejemplo? ¿Qué implica la palabra Moisés? Voy a leer una cita que aparece en la tradición judía llamada Pirkei Avot, que es uno de los primeros tratados del Talmud, que dice lo siguiente: Moshe recibió la Torá del Sinaí, o sea, de Dios en el monte Sinaí, y la transmitió a Yehoshua. ¿Quién es Yehoshua? ¿Alguien sabe aquí quién es Yehoshua? La transmitió a Yehoshua. ¿Quién es Yehoshua? ¿Quién es Yehoshua? Josué. Exactamente. Cuando respondan cuando se le hace una pregunta, que eso es interesante. Se la transmitió a Yehoshua y sigue diciendo el texto. Y Yehoshua a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Recuerdan cuando Yitro, el suegro de Moisés, le dio el consejo y le dijo: mira, no te pases todo el día resolviéndole todos los problemas a la gente, sino que coloca a personas que te ayuden. Entonces Moshe creó un consejo de 70 ancianos para que le ayudaran a él a cómo dirigir el pueblo. Entonces dice, y Yehoshua, Josué, se la transmitió, o sea, ¿qué le transmitió? La enseñanza que él recibió de Dios. Se la transmitió a Yehoshua, a Josué. Y dice, y Yehoshua, Josué, a los ancianos, sekenim en hebreo. Y los sekenim ancianos, a los profetas. A todos los profetas del pueblo de Israel. ¿Por qué los profetas se levantan cuando la Torá es violada? Porque si se desobedece la Torá, eso crea que un profeta se levante. O sea, que una profecía sea necesaria. ¿Entienden la idea? Cuando la Torá se viola, Hashem levanta a un hombre, a una persona que está conectado con él, y esa persona viene y le dice al pueblo o a los reyes. Los profetas no vienen a decirle a un tipo que está sembrando un campo por allá: ay, tus campos van a florecer. No, no, no. Los profetas venían a los reyes, a los sacerdotes, a gente importante. ¿Me entiende? A gente que tenían un nivel, un cargo. ¿Entiende? Y venían y le decían una profecía. Pero ¿cómo usted cree que el profeta Isaías va a ir donde un tipo que está criando vacas en un campo allá y le va a decir: óyeme, tus vacas van a ser grandes, o tú vas a tener una cosecha grande? Nada que ver. Los profetas se dirigían a personas con autoridad. ¿Entiende? Entonces, cuando encontramos en el Nuevo Testamento un versículo que dice que no menosprecien las profecías, ¿a qué creen ustedes que se está refiriendo? ¿A un tipo que viene por ahí hablando algo que no se entiende? ¿O se está refiriendo a que si la Torá se viola, que no se menosprecie eso, las enseñanzas de la ley de Moisés? Ahora nosotros vamos a comprobar si lo que se está hablando en el Nuevo Testamento es una nueva religión o si es el mismo mensaje de Dios expresado por Moisés, por los profetas, por los sabios, por los maestros de Israel. ¿Entienden? No vamos a hablar, a teologizar tanto, vamos a analizar si lo que se está hablando allí es algo nuevo o es algo que ya se conocía.
¿Entienden la idea? Entonces dice, y Yehoshua se lo transmitió a los ancianos y los ancianos a los profetas. Y los profetas se lo transmitieron a los hombres de la gran asamblea, que con el paso del tiempo, esta asamblea se llamó con el paso del tiempo el Sanedrín. Entonces dijeron tres cosas: sé deliberado en el juicio, o sea, que se juzgue a la persona con rectitud. Y también se les dijo a estos hombres: establezcan un cerco alrededor de la Torá, o sea, que se crearan vallas para que la Torá no fuera violada. Y la otra de ellas es: háblenle a muchos discípulos. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿las enseñanzas del Nuevo Testamento están lejos o están cerca de esto que viene a través de la tradición judía? Dice que juzguen con rectitud, número 1. Número 2, que no se viole la Torá. Y número 3, que hagan muchos discípulos. ¿No les resulta como familiar lo que dice la tradición judía en este caso? ¿No resulta familiares? ¿Ustedes qué creen? ¿Suena extraño o suena familiar? ¿Cómo suena? Eso mismo que dio Jesucristo, que vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Y dicen, Mateo. y dijeron también los sabios de la época, que se juzgue con justo juicio, que cuando se vaya a juzgar a una persona, que se juzgue a la gente con amor, que se juzgue. O sea, un juez no podía ir a ejercer un juicio de manera pensando o prejuiciado que ya la persona era culpable. ¿Entiendes? Y que se hiciera justicia. Incluso las leyes de Noé, que aparecen todas en el Nuevo Testamento, y puedo citar los versículos donde se encuentran las leyes de Noé, las 7 leyes de Noé, todo está ahí. Señores, yo puedo citar los 10 mandamientos con capítulos y versículos en todo el Nuevo Testamento. ¿Será esto extraño o será algo familiar? ¿De qué estamos hablando aquí? Esto es para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. ¿Tienen la idea? ¿De qué estamos hablando aquí? Fíjense bien. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece la palabra ley, que tiene varias acepciones en la Torá? Fíjense bien. Hay alguien que está hablando por ahí, no sé quién es. Existen varias formas de decir ley en hebreo. Una de ellas es Torah, así. Otra es mishpat, así, mishpat. Otra es edut. Y otra es hok. Pero entonces, el texto griego en este caso no ayuda mucho, porque todo esto le otorga una sola palabra, y es esta: nomia, en griego, nomia, que es volcado al español como ley. ¿Entiende la idea? Y no en todos los casos es igual. Entonces, cuando esto adquiere algún tipo de traducción de acuerdo a la Biblia hebrea, Torah es instrucción. Cuando le aplicamos a esto, por ejemplo, mishpat quiere decir reglas. Reglas, así. Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Reglas, así. Cuando intentamos entonces traducir esto y le colocamos testimonios,
testimonios. Y cuando intentamos traducir esto también es nada más y nada menos que decreto. Pero este decreto es divino. Este no es un decreto de hombre. Este es un decreto. ¿Entiende? Ahora, tenemos aquí un problema. ¿Y cuál es el problema que tenemos con esta palabra en el Nuevo Testamento? Con esta. ¿Saben ustedes que la primera vez que aparece la palabra ley en el Nuevo Testamento es en Mateo 5, versículo 17? Aquí, 17. Y la última vez es 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Pero yo necesito que alguien volado lea eso, a ver si el mensaje, las enseñanzas básicas de lo que se habla en el Nuevo Testamento es algo extraño a esto que estamos hablando aquí, si es algo extraño o si es algo que ya era conocido. Ay, no lo han leído todavía. ¿Cómo puede ser posible? Y es que no saben que una persona que lee la Torá se le alarga la vida. Yo no puedo creerlo eso. Que todavía no lo han leído. Todavía. Dios, ten misericordia de este grupo. Hashem, ayúdalos. Yo estoy conduciendo, amado. Yo estoy conduciendo. Estoy en el expreso ahora mismo, un highway. Pero aquí hay gente que están como los católicos, que van a la iglesia sin Biblia. Ay. Voy a utilizar la palabra de Jesús. Padre, perdona lo que no saben lo que hacen. Usted dijo Mateo 5:12. 17. 17. Amén. Tengo Mateo 5:17. Adelante. Dice, no penséis que he venido para aborrecer la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Exactamente. Vamos ahora 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Polvo. Ajá. Señores, ¿qué tenemos aquí? Fíjense. Jesús dice que él no vino a cambiar ni a destruir la ley. Entonces, aquí el último versículo donde aparece, miren, primero y último, dice que pecado es infracción de la ley. ¿Cómo es posible que la gente siga entendiendo esto al revés? ¿Cómo es posible? ¿Ustedes no creen como que hay algún problema aquí? Como un macuto, como un gato dentro del macuto, como que la gente como que no quiere como sacarlo y quiere dejarlo ahí dentro. Y ese gato muerto ya hediendo. La primera vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento da una enseñanza tajante. Una enseñanza tajante. Y dice Jesús directamente que no vino a cambiar, que no vino a dañarla, que no vino a desdeñarla. Y el último versículo, en mencionar la palabra ley, dice claramente que pecado es, con pecado comete la persona que infringe lo que dice la Torá. Ahora, podemos nosotros decir lo siguiente. La Torá tiene 613 mandamientos. No 10. Dados por Dios a Moshe. Entonces,
el mensaje juanino de este mensaje que está aquí, este mensaje dice claramente, Dios mío, pero qué cosa tan amplia, déjame ver, poner una más fina. A ver, creo que es esta, sí. Este mensaje es que no vino, o sea, que pecado es la persona que viola este mandamiento. Y este dice que no vino a cambiar esto. Ahora, seamos sinceros. ¿Qué está pasando con estos mandamientos? ¿Están siendo obedecidos o están siendo cambiados? ¿O se está enseñando o predicando que ya no tienen sentido? ¿Qué está pasando aquí? La realidad del asunto es que muchos de nosotros, aunque yo no me tengo que excluir porque yo estoy bien claro en esto, dicen que ya no viven bajo la ley, sino sobre la gracia, porque Jesús murió por nosotros y como nosotros no podíamos cumplir la ley, pues Jesús la cumplió por nosotros. Eso es lo que se dice en el ámbito evangélico central, o sea, eso es el liturgio. Exactamente. Entonces, la pregunta que uno podría hacer es, ¿cuándo no se ha vivido por gracia? Porque yo le voy a decir algo. Aunque uno observe los mandamientos, ¿qué es lo que bendice a uno? Es Dios el que bendice. Dios es el que da todo. Aunque yo sea observante de los mandamientos, yo tengo la gracia de Dios, porque si no tuviera la gracia de Dios, yo muriera. ¿O me equivoco? Correcto. ¿A dónde llegamos con eso? Eso de la gracia, amado, viene desde Noé, porque dice la palabra en Génesis que Noé halló gracia en Dios. Y por eso lo escogieron, porque era un hombre justo. Sí. Pero si venimos a ver, entonces la palabra gracia no es del Nuevo Testamento, sino entonces viene desde el Génesis. Exactamente. La razón que tengo que señalar es lo siguiente. ¿Cómo se llama el hecho? ¿Cómo usted nombraría el hecho? Miren, aquí hay una persona que yo lo respeto mucho, que nos conocimos hace poco tiempo, y es el profesor Jesús Manuel Mejía Quirós, mi amigo de el Perú, que se encuentra con nosotros aquí. Profesor Jesús Manuel Mejía Quirós, ¿cómo usted le llamaría al hecho de que Dios tome polvo de la tierra, forme un muñeco, por así decirlo, en el lenguaje técnico, y le insufle aliento de vida? ¿Cómo se le llama a ese hecho de Dios? ¿Cómo usted lo nombraría? Eso es como una creación, como una intervención sagrada, divina. Exactamente. Como una participación, como una relación directa, como una comunión directa de Dios con el hombre. Es como una creación. No hay ningún problema que yo le comunique al grupo cuál es la posición suya y dónde se encuentra. No hay ningún problema. No. Ustedes deberían, miren, le voy a decir algo muy interesante. Mi amigo, el profesor Jesús Manuel Mejía Quirós, es un sacerdote. Mírenlo ahí, un sacerdote. Ahora, profesor, ¿hay gracia en ese acto que hizo Dios con Adán? ¿O hay ley? ¿Qué hay ahí? ¿Gracia o ley? Yo creo que ambos. Hay gracia y hay ley, porque también le da una norma, le da unas indicaciones, normas de vida. Y hay gracia porque es amor, es bendición, es algo maravilloso que Dios crea al hombre. Exactamente. Sí. Entonces, le digo una cosa. ¿Qué hizo Adán para que Dios lo creara? ¿Quién me dice? ¿Qué hizo Adán para que Dios lo creara?
Pregunto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Adán para que Dios lo cree? Nada hizo, Nada. nada hizo. Dios decidió Y- crearlo. Nada. Y entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Desgracia o gracia? ¿Cómo se llama eso? Gracias. Entonces, ¿por qué la gente se afana en decir, no, que la dispensación de la gracia, que ahora hay gracia y antes no había? Pero señores, ¿pero a dónde vamos a llegar? Vamos a seguir tropezando con la misma piedra. Vamos a seguir en eso. Yo lo he dicho varias veces en varias clases, pero lo voy a repetir aquí de nuevo. El libro de la Biblia que más tiene gracia, ¿saben ustedes cuál es? El libro de Levítico. Cuando una gente pecaba por error, ¿qué tenía que hacer en la antigüedad? Dígame rápido, sin pensarlo mucho. ¿Qué tenía que hacer la gente en la antigüedad? Cuando cometía un error, ¿qué tenía que hacer? Llevar un sacrificio corbán. Ajá, llevar un corbán, una ofrenda al tabernáculo. Ujú. Ajá, entonces la gente dice, tú no ves que antes la gente tenía que llevar un animal para que Dios lo perdonara. Y la pregunta es, ¿el hombre ha creado animales? ¿Quién creó los animales? Dios. Entonces, ¿usted lo creó el animal? ¿O Dios creó los animales? ¿Y cómo se llama eso? Cuando Dios le da de su propia creación a usted para que se lo ofrezca a él. ¿Cómo se llama eso? Gracia, bondad infinita de Hashem. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo pregunto ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Hay como un problema aquí. Aquí hay un problema. Y un problema gordo. Porque la gente ha estado 2000 años infamando a Dios. Usted le pregunta a cualquier persona observante de los mandamientos de la Torá, le va a decir, ¿por qué usted es salvo? Ah, por la gracia de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Hay como un inconveniente. Fíjense que tenemos aquí. Solo analicen esto, fíjense. Dice, Torat Moshe. Jesús dice que él no vino a cambiarlo. Y este versículo dice que pecado es violarlo. Aquí está la Torá que contiene 613 mandamientos dados por Dios. Aquí está su división, Torat, Mishpat, Edut y Hok. Aquí tenemos una instrucción, aquí tenemos una regla, aquí tenemos un testimonio y aquí tenemos un decreto. La pregunta es, ¿con qué autoridad un hombre podría decir que antes no había gracia y ahora sí? ¿Con qué autoridad un hombre podría decir eso? ¿Quién se la dio? Dígame. Yo necesito que ustedes, ¿quién le dio esa autoridad a un hombre? Ahora, otra pregunta interesante. Analicen. No se traguen lo que estoy diciendo. Piénsenlo. De los 10 mandamientos, ¿cuál es el más importante de todos? ¿Cuál es el más importante de los 10 mandamientos? Díganme, rápido. Bueno, bien. ¿Cuál es el más importante? En realidad sería el primero, pero para mí todos son importantes. Exactamente. Óigame bien, ¿sobre qué base? ¿Sobre qué base? Un hombre, no Dios, un hombre, una creación de Dios, puede decir, este mandamiento es más importante que el otro y este menos importante. ¿Sobre qué base va a decir eso? Dígame, ¿cómo lo va a hacer? ¿En base a qué lo va a decir? Disculpa, y cuando le preguntan le preguntan a Jesús, le hacen una pregunta al Santo Maestro, le dicen, ¿cuál de los mandamientos más importantes? Y Jesús dice, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es fácil. Lo voy a responder con uno de los dichos de Maimónides. Lo voy a responder con uno de los dichos de Maimónides para que ustedes se den cuenta que lo que dice Jesús es lo mismo que dijeron los rabinos anteriores a él y lo mismo que dijeron después de él. Es lo mismo. Lo voy a mostrar ahora. Sí, se lo voy a mostrar el texto. Directamente se lo voy a mostrar. Directamente lo que dice el texto.
Déjame ver, lo tengo por aquí. Míralo aquí. Capítulo 1. Déjame ver. Aquí está. Les voy a mostrar lo que dice el Rambán Maimónides en el siglo XII. Para que ustedes vean lo que dijo Maimónides en el siglo XII. Escuche bien. Fíjense bien de esto, lo que dice este gran sabio de Torah en el siglo XII, lo que este sabio dijo. A ver, aquí lo tengo. Él escribió un manual, un libro que se llama Leyes y Fundamentos de la Torah. Leyes y Fundamentos de la Torah. Se lo voy a mostrar para que ustedes vean lo que él dijo. Fíjense lo que él dijo. Dice, el cimiento de cimiento o el fundamento de todo fundamento y pilar más firme de toda sabiduría es saber que hay un ser primero, que él hizo todos los seres, que todos los seres fueran, o sea, que existieran, y que todos los seres del cielo y de la tierra, y entre ellos, no podían sino por la verdad de su propio ser. Por lo tanto, suponiendo que él no existe, nadie más podría haber llamado a existir. O sea, el Rambán dice, Maimónides dice, que el fundamento de todos los fundamentos y la base de todos los mandamientos es saber que Dios existe o creer en su existencia. No creer, saber que Dios existe. Ahora, el hecho de que Maimónides diga eso quiere decir que está colocando de menos a los demás mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. No. La razón que Jesús le dijo eso al hombre que se acercó a él es porque el tema que se está hablando allí no es si tal mandamiento es más importante el uno o el otro, sino la prioridad que el hombre le brinda a las cosas de Dios y a las cosas del mundo. ¿Está entendiendo? El problema aquí no son los mandamientos. El problema aquí es si la persona que está dialogando con Jesús en ese momento le dice ¿qué es más importante? Le dijo, deja todo lo que tiene y ven y sígueme. O sea, no es que se quede pobre. No, no. Lo que se está discutiendo allí es que, o sea, ¿qué es lo prioritario en la vida de la persona? ¿Qué es lo más importante? ¿Es Dios o es tu esposa? ¿Es Dios o es tu trabajo? ¿Es Dios o es tus amigos? ¿Es Dios o es el vicio que llevas? ¿Es Dios o qué sé yo? Cualquier cosa que te inventes. Eso es lo que se está hablando. ¿Entienden? Bien, para continuar. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece la palabra ley en el Nuevo Testamento? ¿Saben ustedes cuántas veces aparece? La palabra ley aparece en el Nuevo Testamento un total de 176 veces. Señores, eso no sería relevante que en 27 libros la palabra ley aparezca 176 veces. Y en el primer texto que aparece, el mismo Jesús dice que no vino a violarla. Y en el último y en la última vez que aparece, uno de sus discípulos dice que pecado es violación de la ley. ¿Qué está pasando aquí? Hay como un problema. Ah, pero que en cierto versículo en el Nuevo Testamento dice que la ley no es importante, que ahora es la gracia. ¿No será que se está malentendiendo eso? Sin entrar mucho en detalle. ¿Ustedes qué piensan? ¿No será que se está malentendiendo eso? Sí, yo pienso de que el mundo cristiano lamentablemente ha sustituido el pensamiento de Pablo y lo ha sustituido por los mandamientos. Entonces, para el mundo cristiano lo más importante es el pensamiento, incluso un pensamiento tergiversado, malinterpretado de Pablo y un poco, diríamos así, dogmática, un poco fanática de este pensamiento paulino, que ha sustituido a toda esa hermosa reflexión que nos da la Torá y que nos da también el Padre Eterno.
Miren, analicen, muy buen comentario, estimado profesor. Fíjense, la palabra ley aparece, óigame bien, acuérdense que en la Biblia hebrea, en el Tanaj, en el mal llamado, como lo dicen por ahí, Antiguo Testamento, ofendiendo la palabra de Dios, solamente la palabra ley, con sus variaciones, en el Tanaj, en la Biblia hebrea, aparece 251 veces. Y en el Nuevo Testamento aparece 176 veces. ¿Quiere decir eso que se está contradiciendo o está siguiendo la misma línea? ¿Qué está pasando? Hay como un problema ahí. Ahí hay un problema gordo. La palabra precepto en hebreo aparece en la Biblia hebrea, aparece en un total de 164 veces aparece en la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece un total de 47 veces. ¿Qué está pasando? Hay un problema ahí. Hermano Alberto, en un minuto, ¿cómo usted resumiría eso? Alberto Bello. Bueno, sencillamente ahí, bueno, habría que analizar si, bueno, primero darle la importancia real efectivamente por la cantidad de veces que aparece y que hay que analizar, darle verdaderamente la verdadera interpretación conforme al contexto de cada cosa. Porque eso es lo que yo creo que ha ocurrido, es que hay personas que han sacado el texto del contexto y entonces por eso divagan en el asunto de la interpretación de la norma o de la ley, en este caso de la palabra de Dios en relación a lo que se está estableciendo. Entonces creo que es un asunto puramente ahí donde mucha gente no se sabe específicamente el modelo o el método de interpretación que han utilizado para fijar cierto tipo de concepto. Y hay Eso más. es lo que más Oiga lo que bien. yo puedo entender, sí. Oiga bien, Alberto, hay más. Hay más. La palabra estatuto aparece la palabra estatuto aparece en el Tanaj 38 veces. Oiga bien, 38 veces. La palabra leyes, en plural, leyes, aparece en el Tanaj 50 veces. Y en el Nuevo Testamento aparece 2 veces. ¿Qué estamos viendo aquí? Mis mandamientos, mis mandamientos. En el Tanaj aparece 27 ocasiones. En el Nuevo Testamento aparecen 3 ocasiones. Mis estatutos en el Tanaj aparecen 34 veces. En el Nuevo Testamento 0 veces. Mis leyes en el Tanaj 6 ocasiones. En el Nuevo Testamento 2 ocasiones. Mi voz en el Tanaj 43 ocasiones. En el Nuevo Testamento 4 ocasiones. ¿Qué estamos viendo aquí? Pero ahora viene lo grande. Ahora viene lo grande. En esto que voy a decir ahora. Fíjese bien. Solamente, escúcheme bien, solamente, si ustedes quieren, anótenlo. Déjame ponerlo por aquí. Porque por ahí andan diciendo que ya, que la ley de Moisés, que ya eso no sirve, que ahora tenemos una nueva gracia, qué sé yo qué cosa, que unos inventos raros por ahí que no tienen el menor sentido. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque, señores, esto, lejos de querer destruir un grupo, lo que estamos haciendo aquí es
creando un poco de justicia para que la gente entienda que están ofendiendo a Dios cuando hablan así. Están ofendiendo a Dios. Y ustedes se van a sorprender en caso de que ya lo sepan, pues. ¿Qué les puedo decir? Pero analicen esto. Lo tengo por aquí. Piénseme bien. Solamente en el primer libro del Nuevo Testamento, en el primero, en el libro de Mateo, hay 102 ocasiones de menciones de la Biblia hebrea. 102 ocasiones. Solamente en el libro de Mateo. En el segundo libro, en Marcos, hay 39. En Lucas hay 68. En Juan hay 49. En Hechos, 96. En Romanos, 75. En primer libro de Corintios, 41. En segunda de Corintios, 13. Gálatas, 16. Efesios, 10. Filipenses, 3. Colosenses, 3. Tesalonicenses, 2. Primero y segundo de Tesalonicenses, 2. Timoteo, 2. Primero y segundo, 10 veces, 2. Filemón, 0. Tito, 0. Hebreos, 99. Santiago 17, primer libro de Primera de Pedro 22, segundo libro de Pedro 12, primer libro de Juan 5, segunda y tercera de Juan 0, Judas 8, y óigame bien, el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, tiene 245 alusiones. Óigame bien, 245. Señores, el último libro del Nuevo Testamento tiene 245 alusiones a la Torá. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué el Nuevo Testamento tiene que decir, y oiga lo grande, el libro que más menciona alusiones a la Biblia hebrea, al Tanakh, al Antiguo Testamento, es el último libro del Nuevo Testamento? ¿Qué le parece a usted eso? Aquí como que hay un problema grave, un problema gordo. ¿Qué está pasando ahí? Aquí hay un problema grave. 2000 años de teología como que no nos han ayudado mucho. ¿Ustedes qué piensan? ¿Saben cuántas citas de la Torá, de la Biblia hebrea, hay en todo el Nuevo Testamento? Cuando no son versículos directamente, son alusiones. 900, óigame bien, 937 veces. 937 veces. ¿Qué está pasando aquí? La palabra Moisés, 81 veces. La palabra ley, 176 veces. Aquí hay como un problema. Y eso, que si yo les mencionara a ustedes todos los versículos y textos que Jesús citó, que los rabinos anteriores a él lo dijeron, y que no fue que Jesús se lo inventó. No fue que Jesús se lo inventó. No. Fue que Jesús lo repitió de los maestros anteriores a él. Yo tengo una pila de dichos de Jesús, que Jesús lo dijo, y la gente dice, la gente cristiana dice, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, pero fueron los rabinos anteriores a Jesús que lo dijeron. Y Jesús lo que hizo fue repetir lo que dijeron nuestros rabinos. Ustedes ven el sermón del monte de la bienaventuranza de Mateo capítulo 6 y de Lucas capítulo, no sé si 4 o 5 por ahí. Todo eso está en la tradición judía. Yo lo puedo citar así, uno por uno. Jesús dijo tal cosa, el rabino anterior dijo. Jesús dijo esto, el rabino anterior dijo el otro. Entonces, ahora aparece un grupo de gente y dice,
que no, que eso es diferente, que eso es una religión nueva, que no tiene que nada que ver, qué sé yo qué. Sin embargo, todo eso yo lo puedo desmentir todo aquí y ahora. Incluso, ¿han ustedes escuchado los 13 principios de la fe judía? ¿Lo han oído escuchar? ¿Lo han oído mencionar? ¿Los 13 principios de la fe judía? No, yo no. ¿Alguien lo ha oído mencionar aquí, los 13 principios de la fe judía? No. Claro que no. sí. Y si yo le diría a ustedes que aunque ustedes no conocen los 13 principios de la fe judía, los 13 principios de la fe judía están en el Nuevo Testamento. Se los voy a leer. El primer principio dice que el Creador, alabado sea su nombre, creó y dirige el mundo. Él únicamente hizo, hace y hará todos los hechos. Número 1. Número 2, que el Creador, alabado sea su nombre, no es corporal, no lo alcanzan las influencias corporales y nada puede compararse con él. Número 3, que el Creador no posee cuerpo ni forma alguna. Número 4, que el Creador, alabado sea su nombre, es el principio y la eternidad. Que el quinto, que el Creador, alabado y sea su nombre, es digno de hacer oración y no hay a quien pedir fuera de él. Número 6, que todas las palabras de nuestros profetas son verdaderas. 7, que la profecía de Moshe Rabbeinu es verídica y él es el padre de todos los profetas de todos los tiempos. Número 8, que la Torá que tenemos es la misma que fue entregada a Moisés. Todo eso está en el Nuevo Testamento. Que esta Torá, el número 9, dice que esta Torá no será cambiada y no habrá otra del Todopoderoso. Número 9. Número 10, que el Creador, alabado sea su nombre, sabe todo lo que la persona hace y conoce todos sus pensamientos. Número 11, que el Creador, alabado sea su nombre, recompensa bien a los que cumplen sus mitzvot, sus mandamientos, y castiga a los que transgreden sus preceptos. Número 12, que el Mashiach vendrá y aunque se demore, esperaremos cada día su llegada. Y el número 13, que los muertos van a resucitar cuando sea la voluntad del Todopoderoso, alabado sea su nombre. Cada uno de estos principios yo lo puedo citar con capítulos y versículos que están en el Nuevo Testamento. Cada uno de ellos. Las 7 leyes de Noé, ¿la han oído mencionar? ¿Es así? ¿Esa sí la han oído mencionar o no? Se la voy a leer también. Las 7 leyes de Noé. Y cada una de ellas están en el Nuevo Testamento. Número 1, no adorar ídolos. Número 2, no blasfemar el nombre de Dios. Número 3, no cometer pecados de índole sexual. Número 4, no robar. Número 5, no asesinar. Número 6, no comer carne de un animal vivo, o sea, no comer sangre ni animales impuros. Y número 7, establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Cada una de esas leyes están en el Nuevo Testamento con capítulos y con versículos, todas. Y eso, no he añadido los 6 mitzvot constantes, los 10 recuerdos diarios. Todo eso está en el Nuevo Testamento y la gente no lo sabe. ¿Qué le parece a usted? Solamente lo menciono para que ustedes se den cuenta de la gravedad de la mala interpretación, de las atrocidades que se ha cometido a la hora de interpretar el Nuevo Testamento. Las atrocidades, la loquera, los disparates que se han inventado a partir de no conocer las fuentes judías antiguas. Una serie de cosas, miren, una cosa horrible. Esto, señores, lo que ha pasado es horrible, las cosas que han sucedido. Son cosas que, Dios mío, que uno se queda, pero ¿qué es esto? Es una cosa que no, óigame, es una cosa óigame,
que eso da grima escuchar eso nada más. Miren, solamente lo voy a mostrar aquí, no lo voy a explicar porque ya la clase se terminó, yo tengo compromisos. Pero fíjense. Miren. Mírenlo aquí. Las 7 leyes de Noé en el Nuevo Testamento. Miren los versículos donde están todos. Mírenlo aquí. Los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Mire, con capítulo y versículo. Los 13 principios de la fe judía. Todo en el Nuevo Testamento. Y la gente no sabe eso. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Mm?